Buenas noches, bienvenidos a nuestra entrega de este sábado que tiene como invitado al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Precisamente del país hablaremos como debemos hablar de inseguridad ciudadana. Y es que una cosa es ser pobre materialmente y que no llegue el sueldo a fin de mes, y otra muy diferente es vivir como estamos viviendo ahora, en la posibilidad cierta del asalto, la violación, la muerte. De tal gravedad es la situación que ya los ciudadanos, en su impotencia, están tomando la justicia con sus propias manos. El homicidio involuntario cometido por un ciudadano que, indignado ante la agresión, una agresión más, disparó a los delincuentes que habían asaltado a una señora, pero mató a una ciudadana ejemplar, doña Delcy Miguelina Yapur, una buena hija de Dios. Es la penúltima desgracia que padecemos. Estamos tocando el fondo. El nuestro es posiblemente uno de los pocos países del mundo donde el ciudadano, al ver una patrulla de la Policía Nacional, se asusta. Si es creyente, ora, y si está armado, manipula. Y así no se puede vivir. Aunque mañana crezca nuestra economía un 8%, aunque baje la deuda externa a la mitad, aunque la tanda extendida llegue a ser universal para nuestros niños y se instale mañana el sistema de atención primaria de salud. No. Nada importa ni tiene sentido, ni la estabilidad de la macroeconomía, ni los avances de SENASA en su cobertura de salud a los más necesitados. No. Nada es importante si vamos a seguir los dominicanos viviendo en la inseguridad del asalto, en la jodida incertidumbre de la muerte, en el horror de la espera, porque son las 12 de la noche y la paola mayor, la de cada cual, no ha llegado. Así no podemos, dominicanos, así no podemos. O reaccionamos o perecemos, impotentes, indignados, llenos de miedo. Ahora sí que somos pobres. Ahora sí que somos pobres. Vamos a una pausa. Nosotros necesitamos una democracia participativa, donde podamos ir construyendo una ciudadanía con derechos y con deberes. Continuamos y damos la bienvenida al doctor Guillermo Moreno García, presidente de Alianza País, que qué bueno está con nosotros. Bienvenido, un placer, como siempre. El placer es mío, Pablo. Demasiado tiempo sin pasar por esta, su casa. Bueno. ¿La familia bien? ¿La familia bien? Sí, muy bien. Yo creo que podemos comenzar hablando del partido. Yo creo que es importante hablar de Alianza País. Todo un gran avance a partir de los resultados electorales, y quizás sería bueno definir por dónde andaría Alianza País. ¿Sería una especie del PSOE o de Podemos? ¿Un movimiento más centro-izquierda, más centro? ¿Cuáles son las intenciones políticas, ideológicas de Alianza País, ahora que es el líder indiscutible de los partidos alternativos, con una ventaja bastante alta con relación a esos otros partidos? Alianza País, en primer lugar, es una propuesta política alternativa. Lo es en la medida en que plantea la necesidad de que haya un cambio de rumbo en el no país. No es continuidad, sería ruptura. Digamos, dentro dentro del marco democrático, que haya un cambio de rumbo, tanto en el modelo económico como en el modelo político, en lo que se refiere a lo que ha sido esta experiencia de una democracia representativa sin independencia de poderes, sin participación ciudadana, sin un modelo económico que es capaz todos los años de exhibir crecimiento, y sin embargo no se reproduce eso en términos de disminuir la pobreza y de que haya mayor igualdad.
y haya más dignidad de la persona humana. Entonces, en ese contexto, Alianza País es por eso un partido alternativo. Eso nos ubica como una propuesta de centro-izquierda, digamos, en el país, porque propugnamos definitivamente por esa ruptura con ese modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho en América Latina y particularmente en República Dominicana. Es un modelo depredador, un modelo que concentra la riqueza. Ahora, por ejemplo, en el país nosotros nos encontramos que como en aplicación de esas mismas políticas ha llevado a la quiebra a los productores nacionales, sobre todo la producción agrícola. Todos los años vemos cómo más productores tradicionales de nuestro país van quebrando, y como siempre tengo que repetir, cuando quiebra un productor de habichuela o cuando quiebra un productor de pollo o cuando quiebra un productor de frutos tradicionales, no quiebra él, quiebra la comunidad. Por supuesto. Porque alrededor de ese productor de habichuela o de ese productor de víveres, de yuca, de plátano, lo que fuera, digamos si era una producción sostenible, entonces viene el desempleo, pero también el del colmado cierra, porque ya no hay quien le compre, y todo eso ha ido produciendo lo que he denominado una segunda devastación. Así como hubo una devastación en el 1605, la de Osorio, que una zona del país se concentró, y bueno, y eso está en el origen de la división de la isla, en la República Dominicana se está produciendo una segunda devastaciones, porque hay un proceso de migración sostenido a 4, 5, 6 centros urbanos y una despoblación, con la agravante, Pablo, de que esa población que viene a esos centros urbanos es una población desarraigada. Es una población que tampoco encuentra oportunidades. Entonces, con escasa formación generalmente. Y entonces todo este tema que está vinculado con la inseguridad pública tiene mucho que ver con esta situación. Bueno, Alianza País es una propuesta para cambiar eso. Es una propuesta que de manera clara y precisa dice ese modelo no es que se agotó, es que nunca sirvió. Nosotros necesitamos una democracia participativa, donde podamos ir construyendo una ciudadanía con derechos y con deberes. Nosotros necesitamos un modelo político en el cual haya real controles y haya transparencia y por tanto haya verdadera separación de poderes. Un modelo donde efectivamente las instituciones y las autoridades se sometan a la ley. Por tanto, el fundamento no solamente de la elección sea la legalidad, sino el ejercicio cotidiano esté siempre apegado a la ley. ¿Y cómo se logra eso en la cultura política dominicana? ¿De qué forma se puede caminar hacia ese objetivo? Yo pienso que lo primero es que en la dirección del Estado haya un liderazgo comprometido con una práctica de ese tipo. Si tú me preguntaras, ¿es fácil? No. Si tú me preguntaras, ¿es a corto plazo? Te digo no. Ahora, un camino de 1000 kilómetros se comienza con un paso. Y a un paso le sigue otro, y otro, y otro, y llega un momento en que llegamos. Lo malo es quedarse sentado, o lo malo es retroceder. Y usted tiene el ejemplo del PLD 73, que se mantuvo en la lucha política haciendo propuestas y llega al poder, aunque no lo asumió en el año 90, es decir, que fueron 17 años, pero cuando llegó el momento estaba preparado para. Un poco Alianza País estaría en ese camino de ir sembrando para cosechar en el momento debido. Nosotros estamos trabajando para hacer gobierno en el momento en que las condiciones estén. Y si eso se presenta en el 2020, nosotros estamos dispuestos y decididos a hacer gobierno y a aplicar nuestro programa de gobierno. Por eso estamos construyendo un partido que no es simplemente una afiliación o una simpatía de coyuntura,
sino que nos preocupamos en construir un partido de organismos y un partido donde ser miembro es un compromiso y una responsabilidad, no un estatus. Ser dirigente en nuestra organización no es un regalo, se conquista fruto del esfuerzo y donde se hace el énfasis de manera cotidiana en que los miembros de Alianza País tienen que crecer en su compromiso y en su capacidad de servir, que nosotros vamos a la organización a servir, no a servirnos. Por eso, por ejemplo... Se está pareciendo mucho a Bosch hasta ahora. Me parece estar escuchando al profesor del 74, 75. ¿No tiene círculos de estudio? ¿No estudian la historia? Nosotros, si supiera que sí. Bueno. Porque, y déjenme decirle por qué. Porque el hecho de que en el PLD los seguidores hayan traicionado a Bosch no invalida la construcción o parte de la construcción del PLD. Nuestro pueblo necesita conocer su historia. O sea que a pesar de sus duras críticas al PLD como PLD y a su dirección, las puertas de Alianza País estarían abiertas para ese bochista, miembro del PLD, incluso dirigente, miembro del Comité Central, que insatisfecho por los resultados según su visión, pasaría a... ¿Eso es posible? Es que yo me defino bochista. Yo soy una persona que respeta y le da seguimiento y reconoce en Bosch un maestro de la política y de la construcción democrática en este país y del ejercicio ético de la política. Así como yo soy un seguidor de Espaillat o de Juan Pablo Duarte o de Luperón o de Manolo o de las hermanas Mirabal, también Bosch es un ejemplo que los dominicanos debemos ver en una trayectoria de servicio a su país, de compromiso con su país, de defensa de las mejores causas y de hacer un esfuerzo para construir un instrumento que él lo vio, su gran obra, la gran obra de Juan Bosch, siempre lo dijo, era la construcción del PLD, porque él lo veía como a desarrollar una herramienta, un instrumento, era un instrumento en mano del pueblo dominicano para su liberación del dominio extranjero, para su liberación del autoritarismo y que imperara la democracia, para su liberación de la corrupción y que hubiera transparencia, para su liberación de la miseria y de la pobreza y de la opresión. Era una herramienta para eso. Ahora, lo que resulta es que Bosch debió tomar el poder previo, porque la parte que le faltó al PLD fue que Bosch todavía con la vitalidad y la claridad necesaria hubiese podido dirigir el Estado, porque esa obra tenía que completarse con políticas públicas. ¿Qué le pasó al profesor Juan Bosch? Desde mi punto de vista, que en el momento en que el PLD llega al poder, ya sus seguidores no representan ni asumen los valores ni la visión de Bosch. Y los PLDistas, esa dirección PLDista se balaguerizó. Y entonces lo que se impuso en el PLD ya como práctica de gobierno fue la práctica balaguerista, que es la que fue dominando en esos gobiernos y por eso hoy tenemos los resultados que hoy tenemos. Bueno, la crisis del sistema político, electoral, empresarial de la República Dominicana está ahí y tiene como protagonista un caso, que es una especie de no va más de la corrupción y la impunidad, sobre todo porque viene de fuera y no hay manera de evitarlo. Hablemos después de la pausa del caso Odebrecht. Con su permiso, ya regresamos. ¿De qué manera? Bueno, que se sospecha que, claro, en algún momento los legisladores, pero ¿cuáles? La evidencia para demostrar eso. Eso es posible desde el buen derecho. Totalmente. Y desde el buen Ministerio Público. Te lo voy a demostrar.
Seguimos, Guillermo Moreno, caso Odebrecht. ¿A dónde estamos y hasta dónde podría llegar esto que, como dije ahorita, viene de fuera y no hay manera de evitarlo? Incluso lo más que se puede hacer distanciarlo hasta junio, porque ya se sabe, es oficial, que en junio se van a dar nombres y esto va a pasar a otra etapa. Hablemos del caso Odebrecht y de sus repercusiones en la vida política y hasta económica del país. Sí, yo he sido un crítico de la investigación que se ha estado realizando. He afirmado que esa investigación no es seria y más bien apunta a reproducir un acuerdo de impunidad, más que a lograr el objetivo de una que debe proponerse toda investigación penal seria. Y voy a explicarme. El investigador penal, cuando tiene voluntad, carácter y evidentemente no está al servicio de intereses políticos ni de intereses corporativos, el objetivo de un investigador penal, para decirlo con una imagen, imaginémonos que la investigación, el caso es como un repollo. El objetivo del investigador es llegar al corazón del repollo y para eso tiene que ir deshojando el repollo, que no es más que ir penetrando, rompiendo, deshojando hasta llegar al corazón, al centro. En este caso, más bien lo que vemos es la búsqueda de ver cómo se hace un sometimiento penal de lo que es inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Bueno, Odebrecht confesó ya que hay 92 millones de sobornos. Eso fue lo que llegó de fuera. De fuera. Llegó de fuera que hay un señor llamado Ángel Rondón, que lo menciona el procurador, y Odebrecht como que el que facilitó los sobornos, y se dice que hay unos nombres que están en los papeles de Brasil. Y parecería que la búsqueda del acuerdo es, a partir de lo que son los nombres de los sobornados inevitables, someter estos y hacer que Odebrecht pague el duplo del soborno, que en este caso son 184 millones, y todo dejarlo a ese nivel. Y ese no debe ser el propósito. El propósito de esta investigación penal, si es que realmente queremos enfrentar la corrupción, si hubiera esa voluntad y acabar con la impunidad, es, en primer lugar, hay que actuar penalmente contra Odebrecht. Hay que actuar penalmente respecto de los sobornados, de todos los funcionarios, entendiendo que los funcionarios sobornados hay a varios niveles. Están los ministros, que de una u otra manera participaron en los sobornos porque fueron de los ministerios donde se hicieron las obras, que es el primer elemento. Segundo, están los legisladores. Esas obras, esos contratos, esos préstamos no se podían aprobar sin el concurso a ese nivel. Tercero, está también el comité político, porque el lugar donde se decidió y se bajó la línea para que los senadores aprobaran y para que los diputados aprobaran, a pesar de que se había advertido que había soborno y sobrevaluación, está también miembros del comité político. Está también los expresidentes y el presidente actual. Es decir, todo eso es parte de lo que debe abarcar la investigación, como también algo que se está insistiendo mucho, porque es correcto, es la sobrevaluación. Solamente en 9 de las obras hay una adenda ya en relación al presupuesto original y al ejecutado de 830 millones de dólares. Y eso no incluye a Punta Catalina, que de acuerdo a los técnicos que han hablado, se habla de una sobrevaloración, algunos lo calculan en más de 1.000 millones de dólares. Entonces, la investigación, si quisiéramos llegar al corazón del repollo y quitarle todas las hojas que rodean ese corazón, implicaría que el investigador trace una estrategia que permita ir desde el ingeniero supervisor de la obra, desde el que pasó
fue a la licitación y hizo la licitación amañada, desde el legislador que recibió soborno para aprobar el contrato, al ministro y eventualmente a los mandatarios, Guillermo, a los expresidentes y al presidente. Sí, Guillermo no es abogado y además que maneja a la perfección todo lo que es el Código Procesal Penal. Todo esto que estamos hablando aquí, ¿es posible en un juicio público oral y contradictorio demostrarlo y llegar a una condena? Y le digo, bueno, que el comité político dijo, bueno, ¿hasta de qué manera? Bueno, que se sospecha que, claro, en algún momento los legisladores, pero ¿cuáles? La evidencia para demostrar eso. ¿Eso es posible desde el buen derecho? Totalmente. Y desde el buen Ministerio Público. Te lo voy a demostrar. Vamos a hacerlo después de la pausa, ¿le parece? Sí, claro. Vamos a la pausa y sus santos comerciales. Ya regresamos. Guillermo Moreno no solo es el presidente de Alianza País, es un gran abogado, de una gran experiencia, es fiscal. ¿De qué manera haría Guillermo Moreno, llevaría este caso Guillermo Moreno? ¿Es posible desenmarañar todo esto y llegar al corazón de la uyama? Del repollo. ¿O del repollo? Sí. Bueno, yo digo que sí. A ver. Lo primero es que en una investigación penal, el Ministerio Público debe colocarse en una posición de fortaleza, que es lo que le da lo planta para poder vencer los obstáculos del investigado. Porque el investigado siempre va a simular, va a mentir, va a engañar, va a esconder. Y entonces el Ministerio Público tiene que ponerle fin a esas obstrucciones. Entonces, colocarse en una posición de fortaleza es clave. En este caso, el punto de partida tenía que ser Odebrecht. ¿Por qué? Porque Odebrecht ya facilitó la investigación. Admitió 92 millones de sobornos en un periodo determinado y todos sabemos que era buscando sobrevaluación de obras. Lo demás hay ahora que demostrarlo. Lo de Odebrecht pero ya está ahí. Eso. Entonces, aparte, pero como es el eslabón más débil, porque es el que confesó por adelantado, entonces ahí es que el Ministerio Público tiene que apretar. ¿Y qué es colocarse en una posición de fortaleza? Sí. No lo que está haciendo ahora. La impresión que todos tenemos es que el Ministerio Público está rogándole a Odebrecht para que llegue a un acuerdo. Y es al revés. Nosotros tenemos que poner que sea Odebrecht la que quiera un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Cómo? Si el Ministerio Público hubiera tomado medidas cautelares con las cuentas bancarias de Odebrecht, las maquinarias de Odebrecht, impedimento de salida a los ejecutivos de Odebrecht, paralización de todas las obras de Odebrecht. Y entonces, en ese contexto, se sienta con Odebrecht y le dice, y entonces además voy a impulsar medidas, la persecución penal contra los ejecutivos de Odebrecht. Y tengo la posibilidad de cárcel de 10 años contra ustedes. Y a partir de ahí negociamos. Entonces, decirle eso. Okay. Entonces, en una composición de ese tipo ya, de fortaleza, entonces Odebrecht hubiese tenido interés en llegar a un acuerdo. ¿Qué le ofrece el Ministerio Público? Bueno, yo puedo prescindir de alguna de las infracciones o puedo pedir una pena más leve. Como es de 3 a 10 años, tal vez puedo pedir 5 o puedo pedir 3. ¿Qué tú me ofreces? Bueno, yo quiero de ti una colaboración efectiva. Y entonces le hubiera hecho a los ejecutivos de Odebrecht solamente la siguiente pregunta. Dime, ¿a quién tú sobornaste? A, ¿cuánto le diste? 3, ¿para qué objetivo? ¿Fue para comprar legisladores? ¿Fue para sobrevaluar la obra? ¿Fue para comprar licitación? Y también para cuáles obras. Porque para cuáles obras. Exacto, no en todas necesariamente. Sí, por eso digo, ¿a quién se lo diste? Sí. ¿Para qué objetivo? Entonces, sobre la base de eso, si hay entonces una colaboración efectiva de Odebrecht, y evidentemente provéeme de medios de prueba de lo que tú me estés afirmando, Odebrecht. Entonces, solo a partir de ahí, digamos que el Ministerio Público ya está en una segunda posición de fortaleza, a partir de la primera. Esa segunda posición de fortaleza, entonces, haría que el Ministerio Público vaya donde los sobornados, porque ya tiene un acuerdo con el sobornante. Exacto. Muy bien, pero no empieza por los ministros.
ni empieza por los interrogatorios. Empieza por el personal técnico de las obras, que ya él sabe dónde hubo la irregularidad porque ya tiene el dato. Entonces vamos a comenzar. Entonces nada más hay que hacerle una sola pregunta al ingeniero supervisor. En esta obra yo tengo la información de que hubo sobrevaluación, se utilizaron materiales que no correspondían, se falsificaron, se dio datos incorrectos, una de dos. O lo hiciste tú para beneficiarte o fue para beneficiar a alguien de más arriba. Sí. Un dato, en el caso dominicano, Odebrecht nunca trabajó sola, sino que siempre hizo obras con un socio local. Bien, ha llamado la atención que se ha centrado en Odebrecht, claro, porque tiene esa confesión, pero también en ningún momento se ha investigado, se ha pedido una conversación al socio, porque no si hubo algo incorrecto, si tú y yo somos socios, es ilógico que tú pagues el 100% de los sobornos si los beneficios de ese soborno lo vamos a dividir entre tú y yo. Porque no hay, ¿A qué se debe porque no eso? hay una investigación. Lo que hay es pero jurídicamente es correcto hacerlo como se está haciendo. No es así, no es correcto. Como no es correcto lo que intentaron hacer ante el juez de la instrucción, que para la homologación de un supuesto acuerdo que no era tal. Pero sigamos. Sí. Entonces, bueno, ya con todo ese personal técnico, que incluiría tanto personal de Odebrecht como personal que trabajó para las empresas asociadas, entonces ellos tienen una de dos. O ellos fueron los que recibieron los sobornos, o ellos entonces tienen la posición de decir, no, a mí me ordenaron esto. Entonces, ese personal técnico es importante porque normalmente no es el directamente receptor del soborno. Y es vulnerable porque se da cuenta que si él no confiesa o no dice o no da los datos, él va a terminar siendo el más débil. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que ahí viene otro acuerdo. Y entonces viene otra información. Esa información fortalece todavía un tercer nivel de fortalecimiento del Ministerio Público, porque ya tiene datos de la empresa y ya tiene datos de los que participaron. Entonces viene otra labor importante del Ministerio Público. Vamos a investigar, antes de ir del ministro, vamos a investigar el patrimonio del ministro y su evolución. Vamos a investigar sus cuentas bancarias. Vamos a investigar dónde vive y cómo vive. Vamos a investigar qué negocios tiene, cuáles son sus socios. Y después que entonces el Ministerio Público tiene esa radiografía del ministro y tiene aquellos medios de prueba, entonces le dice, ministro, ven acá, yo quiero interrogarte. Entonces yo digo, resiste uno de esos ministros un interrogatorio cuando va, porque ¿qué es lo que van a decir todos? No, yo no acepto soborno. ¿Y qué van a decir los legisladores? No, yo no acepté soborno. Pero a un Ministerio Público en esa posición de fortaleza le diría, cuando digan que no, ¿y esta prueba? Bueno, hace mucho dijimos aquí que habían dos instrumentos fundamentales para cualquier investigación de corrupción en cualquier país y específicamente en República Dominicana: Dirección General de Impuestos Internos y Superintendencia de Bancos. A ver, vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación con el presidente de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, que está con nosotros. Ya regresamos. Guillermo Moreno, el centro, el corazón del repollo. Yo tengo aquello de que del corazón de la uyama sabe el cuchillo, pero estamos en repollo, que pudo ser una cebolla, pero el corazón de ese repollo. Entonces, ¿qué hacer cuando se llegue al corazón del repollo? Porque no hemos llegado. El ministro, entonces, cuando es interrogado, tiene una de dos opciones. Sí. O él termina responsabilizándose de los sobornos y de las sobrevaluaciones, y entonces, digamos, sería difícil vencer si él lo asume, o él comparte responsabilidad y dice, no, yo recibí sobornos para dárselo a los legisladores, o yo recibí sobrevaluación para financiar la campaña. Entonces ahí es que llegamos al corazón del repollo, cuando entonces esos ministros que están implicados
en los sobornos, en las sobrevaluaciones. Entonces revelan con quién ellos compartieron más arriba. Si lo compartieron con, evidentemente, en este caso, los expresidentes o el presidente. O exministros también, para ser justos. O exministros, sí. Pero como estamos yendo hacia el centro, entonces ahí es que podría revelar, ahí es que podría llegar el investigador al corazón del repollo. Bueno. Entonces eso incluiría, evidentemente, a los legisladores. Si se hace una investigación así, siguiendo ese hilo conductor, colocándose el Ministerio Público en esa posición de fortaleza, mostrando voluntad y carácter, nosotros por nosotros mismos podemos llegar mucho antes de junio a saber cuáles son los que recibieron los sobornos, qué campañas se financiaron y además de eso cuál es la sobrevaluación. Palabras ha habido. Hace semanas, meses que yo estoy detrás del actual Procurador General de la República para una entrevista, incluso antes de que explotara esto de Odebrecht. Yo creo que después de la cátedra magistral de manejo del Código Procesal Penal y de la investigación jurídica que ha dado Guillermo Moreno, más le vale al Procurador General de la República aceptar nuestra invitación. Vamos a hacer todo el esfuerzo porque la verdad que me encantaría a mí, pero sobre todo a los amigos televidentes, poder escuchar la réplica del procurador podría ser uno de sus asesores más cercanos a todo lo dicho con tanto fundamento, porque estamos hablando de un abogado que conoce el proceso. Pero hay un tema que no puede quedarse y es que quizás fruto de cosas como Odebrecht, aquí se ha generado un gran movimiento, la Marcha Verde, un gran movimiento ciudadano y los que tenemos muchos años insistiendo en y lo recordará Guillermo Moreno, la necesidad de que haya participación ciudadana, de que la gente se la juegue, no solamente proteste por las redes, sino que militancia ciudadana es el concepto que uno ha utilizado mucho. De repente nos estamos dando cuenta que el país ha llegado a un punto en este tema que esa militancia ciudadana se ha dado. Es verdad que hay macos y cacatas, como en todo, pero la esencia del movimiento es fruto de esa indignación. ¿Cómo usted ve? Porque ahora hay un enfrentamiento a lo calladito, a lo interno de la Marcha Verde. Hay algunos que consideran que debe seguir siendo un movimiento cívico de participación ciudadana y otros consideran que debe, como el 15M, pasar a ser un Podemos nacional. De repente uno ve con preocupación el hecho de que una ex candidata vicepresidencial y una ex candidata a diputada son las voceras que más uno ve en representación de esa Marcha Verde. ¿Qué piensa Guillermo Moreno? ¿En qué debería convertirse esa marcha, ese movimiento Marcha Verde? ¿Movimiento cívico o partido político? La grandeza de este movimiento es la incorporación de la ciudadanía. Y una ciudadanía que no se incorpora desde instancias partidarias, sino en el ejercicio pleno de su condición de ciudadano soberano, que le importa y le interesa que aquí en este país haya cambio. Esa es la grandeza de este movimiento. Y lo esencial, diría. Y hay que preservar eso. O sea, usted no está de acuerdo con convertirlo en un Podemos nacional. Me explico. Para Podemos esta alianza país. Me explico. Hay que preservar esa naturaleza. Ahora bien, que tenga esa naturaleza ciudadana, popular, no quiere decir que no tenga unas finalidades políticas, no necesariamente partidarias, porque la lucha contra la corrupción es una lucha política, claro. La lucha contra la impunidad es una lucha política. Y en ese sentido, este movimiento verde tiene que tener claro que más allá del caso Odebrecht, estamos frente a un modelo político que ha hecho de la corrupción y la impunidad algo sistémico, estructural, y que por tanto no es suficiente solo que haya sanción en el caso de Odebrecht, sino que nosotros necesitamos es también un modelo político distinto. Pero no favorece, diferente. Guillermo Moreno, que ahora, Marcha Verde se convierta en un partido político alternativo para enfrentar al PLD, y no solo al PLD, sino al sistema político actual. No lo favorece. Es que Marcha Verde es un movimiento ciudadano. Pero fue que le dije que hay un movimiento interno
no están de acuerdo, hay dos partes enfrentadas dialécticamente, porque unos consideran que debe seguir siendo lo que es hoy y otros piensan que se debe pasar Pablo, al movimiento político. Nosotros en Alianza País apoyamos ese movimiento. Pero no como partido. Lo apoyamos como ciudadanos, lo apoyamos también. Y muchos de sus miembros están ahí, yo los veo, son amigos míos. Y participan. Sí. Y yo te puedo decir que ese no es el centro, esa problemática no está entre se convierte, si pasa como la Unión Cívica. Ahí no estamos de acuerdo, sí está, eso se ha discutido. Bueno, pero y hay querellas a lo interno, hay, por ejemplo, el norte, que no es el norte brutal imperialista, sino el norte productivo, y de gran iniciativa. El norte está más radicalizado en este punto. Piensa que hay que ir más allá del movimiento cívico. Toda esta confluencia de sectores, porque aquí confluyen sectores sociales, sectores ciudadanos y sectores políticos. Pero, toda esta confluencia que se está dando tiene que expresarse. Ahora se está expresando en relación a la corrupción y la impunidad, pero también tiene que expresarse en relación a la inseguridad. Pero Guillermo Moreno no favorece que la Marcha Verde se convierta en un partido político, sino que siga siendo lo que es hoy. Un movimiento ciudadano. Muchísimas gracias, entonces. Yo lamento mucho que se nos haya ido el tiempo, pero creo que por lo menos en dos temas fundamentales le hemos sacado muy buen provecho a este tiempo. El culpable es usted, que se desaparece demasiado tiempo de este programa. Bueno, te doy las gracias y siempre me siento muy honrado de compartir contigo. Ni un segundo más, gracias a Dios, hemos llegado al final con el único lamento de que nos ha faltado tiempo y por eso han quedado muchísimos temas pendientes, pero habrá una segunda oportunidad, ¿verdad que sí? Cuando tú lo decidas. Muy buenas noches.